una diferenciación vectorial de una función vectorial, ¿no es cierto? Para ir distinguiendo algo con lo que conocían o lo que conocen ustedes de cálculo 1, una función escalar. Obviamente nos falta ver una parte de lo que ustedes también han visto en cálculo 2, donde son funciones en varias variables. Pero antes de ingresar a lo que son la diferenciación cuando se tiene más variables independientes, ¿sí? Vamos a complementar esta parte de funciones vectoriales que, con una sola variable real, ¿no es cierto? O una función o una variable escalar. Es así que algo, tal vez hablando de manera geométrica, lo que ustedes pueden o nos podemos apreciar, si quieren, de manera directa, viene a ser lo que tal vez ya han visto en algunos en cálculo 2 o tal vez no, porque es una función que va de R a Rn, que vienen a ser las curvas, ¿sí? Estoy compartiendo ya pantalla y vamos a hablar de esas funciones vectoriales en particular, y esas funciones vectoriales en particular son las curvas en el espacio. ¿Sí? Tenemos esta curva, bueno, la curva en el espacio, y para ello necesitamos sea f, ¿sí? Que depende de t, una función vectorial no se olviden, coma, donde t es una variable escalar. ¿Sí? Entonces, coma, se tiene que esa función escalar, lo habíamos visto la anterior, que podríamos escribir como si fuera un vector, o también como una combinación lineal de las funciones, de los vectores unitarios que conocen en física, ¿no? Vamos a trabajar de esa manera y voy a colocar f sub 1, que es una función escalar que depende de t, por el vector unitario i, más f sub 2 de t por el vector unitario j, más f sub 3 de t, que también es una función escalar, por el vector unitario k. Recordemos acá que donde los f sub i, ¿no es cierto?, son funciones escalares. Y el tratamiento que se hace en estas funciones escalares son conocimientos o elementos que ya ustedes conocen de cálculo 1, ¿no? Como calcular el límite, su derivada, ¿no es cierto? Y cada uno de esos aspectos. Acá nosotros, un poco para hacer diferencia a esta función escalar, lo que nosotros vamos a, perdón, a esta función vectorial, vamos a definir o vamos a colocar una observación que si va apareciendo, ya sea en los tutoriales, en textos, en el examen, se va a referir a esta situación, ¿sí? Entonces, para cada valor de t, ¿sí? Coma, existe un vector de posición. ¿Sí? Existe un vector de posición que generalmente está simbolizado con la letra R, ¿sí? Algunos le colocan la flechita, algunos no, directamente asumen que esa R es el vector posición, ¿sí? Dependiendo de lo que ustedes manejan. Ya no lo va a poner acá T, ¿sí? Porque va a ser un vector posición, que simplemente va a colocar X por el vector unitario Y, porque va a ser
en X, luego en y luego en Z, lo que conocen de cálculo 2. ¿Sí? Entonces, a ese se vamos a denominar nosotros lo que es un vector posición, tal que el punto inicial está en el origen. Ahorita vamos a ir haciendo algunos dibujos, ¿sí? Entonces está en el origen su punto inicial. En el origen, mejor dicho, ¿no? Obviamente que aquí estamos hablando de un sistema coordenado rectangular, ¿no es cierto? Eso es lo que hay que tener en cuenta. A ver, tal que el punto inicial está en el origen y el punto final lo voy a hacer aquí, y el punto final un punto en el espacio. ¿Sí? Cualquiera, si quiere. Voy a hacer un dibujo antes de colocar la siguiente observación. En sí, hablando en términos de lo que ustedes conocen en funciones de álgebra, lo que nosotros tenemos es una recta real, ¿sí? Y tenemos el espacio tridimensional. ¿Sí? Y aquí se le aplica lo que es la función vectorial, si quieren, f de t. ¿Sí? Que quiere decir que si ustedes tienen un t sub 0, lo que ustedes van a tener va a ser un puntito. Ahorita les explico, porque les decía que si tienen un puntito o no un puntito, sino un valor, al momento de estar reemplazando va a ser un vector, ¿no es cierto? Pero lo voy a marcar el punto final, por eso lo estoy hablando como punto. No voy a dar cualquier coordenada. ¿Sí? De la misma manera voy a darme por este lado. Un poco para diferenciar esos puntitos, ¿no? Lo voy a hacer un poco más grande. ¿Sí? Entonces, acá lo que voy a obtener va a ser un t sub 0, o perdón, voy a hacerlo con la función. Una función f sub 1 evaluada en t sub 0 por el vector unitario i, más f sub 2 evaluado en t sub 0, vector unitario j, y más f sub 3, vector unitario t sub 0, vector unitario k. ¿Sí? Vector, si quiere. Y ese vector corresponde a esta situación. Lo que habla, ¿no? En la observación es un vector posición, pero ahorita estamos dibujando para un determinado valor. Luego podemos tener para t sub 1 de la misma manera, ¿no? Aquí f directamente voy a colocar, evaluar en t sub 1, ¿sí? Que es el vector, ¿no es cierto? Y nuevamente, se tiene ese vector. Con ello, ¿no es cierto?
al hablar de curva. Acá podemos hacerlo con varios valores y podemos tener una curva. Ahí mejor. ¿No es cierto? Entonces, cada vez que ustedes hagan una evaluación, ¿no es cierto? Tomándose un valor escalar de los reales con esa función vectorial, lo que vamos a dibujar va a ser, en este caso particular, una curva, ¿sí? Y eso es lo que vamos a colocar. Cuando t varía, ¿sí? Eh, diremos que P, ¿sí? Es una forma de decir, ¿no es cierto? Porque al final estamos haciendo con vectores, se mueve a lo largo de la curva. ¿Sí? Y aquí va apareciendo esa palabrita, ¿no? Curva. Entonces, cuando nosotros tengamos una función vectorial en el espacio R3, ¿no es cierto? Si quieren, tal vez en cálculo 1 ya lo han ido conociendo este tipo de curvas, lo voy a llamar así. En el caso cuando eh, ustedes conocen coordenadas polares, ¿no es cierto? Ahí hay parametrización, seguramente en cálculo también la han debido parametrizar, generalmente en física 1 ya empiezan con parametrizaciones, ¿no es cierto? Tienen que parametrizar una recta, una parábola, para ir viendo cómo va a ser el comportamiento. Entonces, si ustedes quieren entenderlo de esta manera en el espacio, viene a ser también una parametrización, ¿sí? Nosotros no lo vamos a tomar como tal, pero tenemos que pensar al momento de estar graficando de esa manera, ¿sí? Para nosotros es una función vectorial. Miren, hace un momento se les había anotado esta función vectorial y se les había anotado el vector posición, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, igual que para cada valor de t, nosotros vamos a tener eh, ese vector posición, si quieren, y el punto que se mueve a lo largo de la curva, ¿sí? Es así que analizándolo de esa manera, es lo que quería mostrarles, que f va a ser igual a f sub 1, que depende de y va a ser f sub 2, que depende de t, y z va a ser igual a f sub 3, que depende de t, ¿sí? Pues les decía que al final sería como una parametrización, ¿sí? Porque a esta forma, de como lo estoy escribiendo, ¿sí? Estas son ecuaciones paramétricas. Seguramente en álgebra 1, cuando querían graficar eh, una circunferencia, han visto cómo se podría parametrizar una circunferencia. También hay una forma de cómo parametrizar una elipse, ¿sí? Si no lo han visto en álgebra 1, en los problemas aplicativos que existen en cálculo 1, ¿no es cierto?, en las aplicaciones de las derivadas, a veces suele ser más conveniente trabajar con la parametrización, ¿sí? Seguramente lo han colocado, ¿no ve? X igual a radio por coseno de t, y igual a radio por seno de t, ¿no es cierto? Eran las parametrizaciones de la circunferencia dado un radio. Entonces, acá lo mismo, al hacer esa gráfica, al tener la función vectorial y al tener lo que era el vector posición, ¿no es cierto? Que hemos colocado x y z igual. Entonces, yo estoy igualando porque al final se va a tener de esa manera gráficamente, como ustedes han visto en la parte superior, y a estas se le conocen como ecuaciones paramétricas, ¿sí? Es más, vamos a colocar esa palabrita que había colocado,
¿sí? Son ecuaciones paramétricas de la curva. Generalmente, la curva se lo simboliza con la letra C, si quieren, ¿no? Tal vez en algunos textos va a estar sea C, digamos, y eso es lo que hace referencia a la curva, ¿sí? Y no hay que olvidarse, en el momento que estamos trabajando son ecuaciones paramétricas de la curva en el espacio. Eso es lo que hay que tener presente, ¿sí? Entonces, si ustedes ya quieren, podemos decir directamente que una función f de t con t como parámetro, ¿no es cierto? Porque al final va a representar esa situación. Ahora, algo que hay que tener en cuenta en estas curvas y todo lo que vamos a ir viendo son los elementos o la forma que nosotros vamos a poder ir sacando el estudio de esta curva, ¿sí? Por ejemplo, habíamos visto ya la derivada de la función de t, de la función vectorial, ¿sí? Sea la derivada que hemos visto, que su definición era que el límite cuando delta t tiende a cero de la función vectorial evaluada en t más delta t menos la función vectorial evaluada en t sobre delta t, ¿sí? Tuvimos eso, ¿sí? Miren, voy a hacerlo en dibujito y con algunos puntitos, ¿sí? Entonces, tengo en el espacio, bien, se cortó el internet, creo que hubo un bajón. Estoy volviendo a compartir pantalla. Y estaba un poco, no recuerdo en qué momento se cortó, voy a regresar al anterior. Acá simplemente les hablaba, ¿no? Que se tiene una ecuación paramétrica de la curva en el espacio, ¿no? Que generalmente en muchos de los textos se simboliza con la letra C. Acá les quería hablar lo que ya conocemos de esta función vectorial, porque en el fondo, si ustedes quieren, esta función vectorial en el espacio lo podemos trabajar como curva. Estoy volviendo a colocar la definición de derivada, ¿sí? Y estoy dibujando mi espacio L3 y voy a dibujar lo que es la curva. Una curva cualquiera, ¿no? No me agrada eso. Esa, por ejemplo. Una curva en el espacio que en el fondo, ya saben, puede estar representado por el vector posición que habíamos hablado, o también por la función vectorial, ¿no? Voy a dibujar los puntitos. Aquí y aquí voy a colocar. Ya hemos visto en el anterior dibujo, que si lo quieren llamar así,
Este viene a ser la función evaluada en un valor de t. ¿Sí? Y el otro punto que está más a la derecha puede estar más a la izquierda, no hay ningún problema. Va a ser la función vectorial evaluada donde hay un pequeño desplazamiento, o sea que ya no es el mismo t. ¿Sí? Miren, al hacer el límite hay una diferencia entre vectores. ¿Sí? Y esa diferencia entre vectores, ¿sí? Es justamente este de acá. Esa es la diferencia entre vectores. ¿Sí? Que lo voy a colocar. Siempre, ¿no ve? Final menos inicial, si quiere. Listo, ya está. Ese es ese vector. Miren, si bien todavía estoy tomando un vector donde está, la curva no es tan vistosa, ¿sí? Cuando ustedes realizan este límite, ¿no es cierto? Lo que ustedes están encontrando es, lo voy a hacer con color rojo, un vector están encontrando un vector tangente a la curva, ¿sí? Este de color rojo, que lo voy a colocar también con flechita, ¿sí? Viene a ser la derivada de la función vectorial, ¿sí? Porque eso se va a hacer cada vez más pequeño, ¿no es cierto? Cuando delta t tiende a cero. Entonces, cuando delta t tiende a cero, esos puntitos, ¿no es cierto?, que he marcado, se van a ir tan cercas que al final vamos a tener la función, perdón, el vector tangente, ¿sí? Entonces, aquí voy a colocar, ya como observación, f derivada de la función vectorial derivada de t es un vector, eso ya lo sabemos también, pero que es tangente a la curva en f de t. ¿Sí? Para no estar molestando mucho con ese f de t, voy a colocar en curva en p. ¿Sí? Este puntito lo vamos a nombrar p y este p sub 1. ¿Sí? Entonces son puntos. ¿Qué quiere decir? ¿No es cierto? Que vamos a decir que es el vector tangente a la curva. ¿Sí? Nada más. Sabemos que f de t es un vector y que es tangente a la curva en P. ¿Sí? Y ahí nos quedamos. ¿Sí? No hay más que decir otra cosa. ¿Sí? Observación. Bueno, más que observación, es algo que se le conocen como puntos singulares, no singulares. Tal vez en algunos casos ustedes ya lo conocían en cálculo 1 como puntos críticos, ¿no es cierto? En cálculo 2 también ya te colocaban puntos estacionarios. Obviamente que tiene sus características, el por qué es cada uno de ellos. Nosotros acá vamos a decir, ¿sí? Que para un t sub 1 o para t sub i, ¿sí? Cualquier valor,
Sí, sí, la derivada de la función vectorial en ese t sub i, ¿sí? Para algún t sub i, es igual a 0, ¿sí? El punto en la curva se llama punto singular. Ahora, ¿qué hace referencia a este punto singular? ¿Sí? Imagínense en cálculo 1, cuando ustedes derivaban, igualaban a 0 la derivada, ¿no? Encontraban valores para el cual eran iguales a 0 y lo llamaban punto crítico. ¿Sí? Y era donde la pendiente era igual a 0, por eso igualábamos a 0. Y tenían una recta horizontal, si quieren. En cálculo 2 no cambia mucho ese aspecto, si quieren. Tenían una ecuación en varias variables, hacían las derivadas parciales, igualaban a 0, ¿no es cierto? Y en el fondo estaban trabajando también con planos tangentes. Acá no tenemos esa característica. Acá tenemos una curva. Si bien se parece a cálculo 1, ya les dije, pero estamos mencionando al decir que la derivada evaluada en t sub 1 es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que para ciertos puntos que se llaman punto singular, al momento de estar encontrando la derivada o el vector tangente, si quieren, nos está dando el vector nulo. ¿Sí? No, no olviden que esto es un vector, ¿no es cierto? Porque es la derivada evaluada en un punto. ¿Sí? Imagínense eso. Entonces, ¿cómo en un punto que es igual a 0 me puede dar, o bueno, les puede dar, no es que no, pero analicemos, me salió 0, es un punto singular, eso quiere decir que el vector tangente en ese punto, ¿no es cierto?, es el vector nulo. ¿Cómo sería su gráfica? ¿Sí? Eso nos tenemos que poner a pensar. Y eso tiene mucho que ver cuando ustedes están trabajando, incluso en cálculo no han debido ver, les decía, ¿no? En algunos problemas. Hallar la derivada o los puntos críticos en este intervalo. Decía. ¿Y cómo hallar? Imagínense que el punto, ya en cálculo 2 lo han debido ver eso. Imagínense que ese punto no estaba dentro de una región o no está dentro de su dominio. No se tomaba en cuenta. ¿Sí? Les daba una región. En cálculo no más fácil les daba un intervalo. Y la teoría nos dice que si encontramos un punto crítico, pero ese punto crítico no está donde el intervalo que estamos analizando, entonces no lo tomamos en cuenta. Pero todavía sigue habiendo 2 puntos por analizar, ¿no es cierto? Que viene a ser los extremos del intervalo. Entonces acá también va a ocurrir de esa manera, ¿sí? En algún momento nos está dando que es 0. Eso no quiere decir, ya les dije, que va a ser su punto máximo, su punto, nada que ver. Lo que nos está dando va a ser un vector nulo, que se le denomina punto singular. Ya en ecuaciones hay que tener cuidado con estos puntos singulares y más adelante. ¿Sí? En el caso que no se dé, ¿sí? Lo voy a colocar esto, se llama punto singular. Caso contrario, toma. O sea, cuando no es igual al 0, se llama punto no singular. Y es con lo que generalmente estamos acostumbrados a trabajar. Punto no singular. ¿Sí? Y eso es lo que hay que tener presente al momento de estar
ocurre, o bueno, si nos va a ocurrir en los ejercicios esa situación. Y es más, va a ser un bonito ejercicio para poder graficar, ¿no? Vamos en el espacio, tenemos la ayuda de poder visualizar, ya sea con algún ordenador. Entonces, podríamos decir, ¿sí? Así entre ya resumiendo esos dos aspectos y todo lo que habíamos hablado, ¿sí? La dirección de la curva en el espacio, porque su tratamiento es más interesante en el espacio, eh, en un punto no singular, eso es la clave que vamos a ir colocando, y si aparecen los ejercicios, les tiene que aparecer también de alguna manera esa situación, porque ahí no va a ser nulo, en un punto no singular. Es la del vector. Tangente a C en el punto. ¿Sí? Que habíamos colocado P o P sub 1, dependiendo en qué lugar quieres, ¿no? Ahora, gracias a esto, y tiene mucho que ver con los puntos singulares, por eso estamos concluyendo, si quieren, una función vectorial con la que estamos trabajando, y vamos a colocar, aumentar esta palabrita, una función vectorial suave. ¿Sí? Es una función que tiene una derivada continua. Que tiene una derivada continua. Miren, tiene que ser continuo. Y no tiene puntos singulares. Listo. Clave esa palabra. ¿Sí? Voy a hacer 3 dibujos. Creo que el primero lo hice muy grande, lo voy a borrar. Quiero hacer 3 dibujitos para mostrarles todo lo que hablamos. Lo que es continua, ¿no es cierto? Y lo que es suave. Y ya nos va a dar una idea, ¿sí? De lo que habíamos hablado hace un momento. Y les decía, ¿no? Sería bueno graficar una curva donde no son puntos singulares, ¿no? Bien, tengo 3 dibujitos. Voy a dibujar una que no es continua, ¿sí? Estamos haciendo con un color más grueso. Sí, una curva. Va a haber un pequeño saltito. Lo voy a hacer más aquí abajo. Abierto, si quieren. Y listo. Una curva. No es continuo. ¿No es cierto? Y ahí nos dice, ¿no? Una función vectorial suave es una función que tiene una derivada continua. Aquí la derivada, si bien va a tener en todos los lados,
pero no va a ser continuo. Nos habla de puntos, ¿sí?, donde no tienen puntos singulares. Miren, me voy a idear una curva. Esa, por ejemplo. ¿Sí? Va a haber problemas acá. ¿Sí? No les estoy mostrando todavía, porque eso va a depender, ya les dije, sería interesante graficar. Puede que acá, ¿sí?, cuando ustedes realicen tengamos un punto singular, ¿sí? Es una de las características, una de las ayudas, si quieren, que visualmente podamos entenderlo, ¿sí? No es el único caso, obviamente, ¿sí? Por eso, si en algún momento encontramos, tratemos de graficarlo, aunque con la ayuda de un ordenador, y conozcámoslas bien, les decía. Esa es la idea, digamos, ¿sí? Entonces, ahí va a estar, si quieren, ese punto singular. Entonces, ninguna de estas no puede ser una función vectorial suave. Y en el tercero voy a dibujar, ¿sí?, una curva. ¿Sí? Y listo. Esa, si quieren, va a ser suave. Es como cuando hacen el diseño de unas carreteras, ¿no es cierto? No puede ser puntiagudo en una zona, ¿no veo? Bueno, todavía en una esquina tienen 90 grados, que no hay alguna que otras calles con alguna diagonal, pero esos son casos raros, y eso en el centro, si quieren. En una carretera no puede ver eso, ¿no es cierto? Entonces, por eso, cuando se trata de hablar de estas curvas, el estudio que se debe realizar es cuando esta curva sea así, suave, ¿sí? Obviamente todo no nos va a salir de esa manera, algunas nos saldrán de otra forma, ¿sí? Por ejemplo, en algunos casos nos puede salir como un 8, como el infinito, si quieren, que se cruzan. Este puntito también es clave, ¿sí? Es clave ese puntito, ¿sí? Entonces, estos tres dibujitos ya es un acercamiento a lo que les decía, de lo que nosotros vamos a hacer con estas funciones vectoriales, que lo estamos representando de manera geométrica, ¿no es cierto?, como curva en el espacio. Ya sabemos que si nosotros realizamos la derivada, lo que vamos a obtener es un vector tangente en el punto donde se está aplicando en la curva. O simplemente un vector tangente a C en el punto P, nada más. ¿Sí? Entonces, a lo largo que se va a ir teniendo, vamos a obtener vectores, ¿sí? Voy a ir dibujando yo acá algunos vectorcitos. Y eso es lo que tal vez ya lo han visto y lo que en algún momento vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, el campo de vectores. ¿Sí? Lo mismo acá, ¿no? Y ahí pueden observar, ¿no?, que cuando se va a ir acercando a ese puntito vamos a tener algunos detalles. Mientras acá, en cualquiera, yo voy a poder encontrar su vector dirección de la recta tangente. O en este caso va a ser el vector tangente a la curva, ¿sí? Todavía no ingresemos al otro, ¿sí? Eso es lo que se tiene y eso es lo que se conoce, ¿sí? Hemos visto la derivada, entonces con la derivada se empieza a conocer todos esos detalles, ¿sí? Bien, tenemos otra hoja. No voy a hablar de lo que tal vez ustedes ya saben, ¿sí? Sería un poco redundar, lo que es cómo está representado la recta, ¿no es cierto? Ustedes ya conocen la recta de cálculo 2. Podrían formar, voy a regresar un dibujito atrás, podrían
graficar la recta, ¿no es cierto? O la ecuación de la recta con el vector rojito, ¿no es cierto? Que es la derivada, que es el vector tangente. Y con ese punto, ¿no es cierto? Para una recta solamente necesitan conocer o dos puntos o un punto y su vector dirección. Entonces lo conocen y ustedes pueden armar la recta, ¿no es cierto? Y también ya conocen, ¿no? Ecuaciones simétricas, paramétricas, vectorial, todo lo relacionado a la recta, ¿sí? Lo que acá ahora a mí me interesa un poco es ver el detalle de la longitud de arco, ¿sí? Eso es lo que, o sea, una vez que tengamos eh, ya, ya la curva, el vector tangente a la curva, ¿sí? Más adelante todavía nos falta ver lo que es el triedo de Frenet, ¿no es cierto? Donde este vector tangente tiene que ser unitario, pero es sumamente sencillo, simplemente hay que sacarle su norma, ¿no? Entonces sea, voy a colocar longitud de arco, ¿sí? Y en dibujo es lo que estamos haciendo. Lo que se realiza, ¿sí? Son pequeñas particiones, ¿sí? Ustedes tienen un punto acá. Miren la distancia de un punto a un punto. Vuelven a medir o sacar la longitud o la distancia de ese punto a ese otro punto y también dándose otro punto de esa manera. ¿Sí? Lo que han hecho en cálculo 1, ¿no? Cuando hacían eh, que la integral representaba el área bajo la curva, ¿no? Lo que estoy haciendo acá ya son particiones, si quieren. En cálculo 1 también lo debía ser particiones y lo hacían rectángulos cada vez más pequeños. Yo puedo hacer más particiones, miren, ya se va a ir acercando. Pues podría hacer otrita más por acá. Y miren, ya tendría casi parecido a la curva, ¿sí? Entonces lo que se está calculando acá, ¿sí? Son las particiones que se pueden realizar, ¿sí? Esos puntitos que se pueden obtener, y está sumando todas esas pequeñas distancias. Bueno, la idea es que tiendan a cero, ¿no es cierto? Esas distancias. De ahí aparece el concepto de límite, de ahí aparece lo que ustedes han visto en integrales, ¿no es cierto? Entonces, cuando se habla de esta longitud de arco, ¿sí? Lo que nosotros vamos a tener va a ser de una función escalar, ¿sí? Entonces, esta la vamos a renombrar o nombrar, que es una función vectorial, ¿sí? Esta curva está representada por esa función vectorial, ¿sí? O una función de variable escalar, que viene a ser t. Entonces, yo voy a querer calcular desde el punto A, ¿sí? Hasta t, digamos, ¿no? Supongamos que este sea t. Oh, perdón, este que voy a colocar eh, una recta, aquí el valor de A y aquí un valor T. Este A va a estar aplicado a la función vectorial y este T que esté acá. Hasta ahí. ¿Sí? No se olviden, aquí hay una función vectorial. ¿Sí? Entonces, al tener este pequeño gráfico, si ustedes quieren, yo quiero calcular, ¿sí? La longitud de arco para T, voy a colocar, para la variable escalar, mejor, no quiero colocar dos veces T, para la variable escalar
desde algún punto, desde A, yo voy a colocar, desde A hasta T, ¿sí? Hasta T. Ya saben, ¿no? Vamos a aplicar lo que es límites y todo aquello. Vamos a decir que esto va a ser igual y lo voy a colocar de esta manera, ¿sí? Para que un poco vayan acomodando esta situación. Voy a colocar que es S de T, ¿sí? Si quieren, otro ya lo pueden colocar como longitud, como L, ¿sí? Si quieren lo voy a colocar, pero con rojo, ¿sí? Para que tengamos un poco de cuidado que voy a ir hablando. Es una función, ¿no es cierto? Porque hay que tener cuidado, ya les dije, porque va a ser la longitud de arco cuando ustedes van, por decir, eh, de aquí, de Cochabamba a La Paz, por decir, la carretera, ¿no es cierto? Miden la longitud y ya. Ya saben su punto final y ya saben su punto, bueno, saben su punto inicial y saben su punto final. Entonces, ustedes no van a tener, lo que quiero anotar, no van a tener de esta característica. La integral, por decir, va a empezar de A, y si nosotros colocamos ya el punto final, en este caso B, voy a decirlo, tendríamos la longitud, lo que está marcado en color rojo. Pero lo que yo quiero es para cualquier punto. Entonces, en este caso estoy colocando T, ¿sí? O sea, T es variable, si quieren. Es decir, que si yo quiero calcular la distancia que hay de aquí a La Paz, como se ha dicho, en la carretera, podría hacer un cálculo de manera general, encontrar una función tal que, en este caso sería S de t, tal que si a mí me pedirían cuánto es la distancia de aquí a la parte de Confital, si quieren, yo simplemente tengo que reemplazar el valor de t, ¿sí? A eso hace referencia ese S de t, ¿sí? Que obviamente tiene muchas cosas más que hablar S de t, ¿sí? Solamente que acá yo estoy colocando, lo estoy definiendo de esa manera, que va a ser la integral que va de A a T, ¿sí? Es un punto cualquiera, que lo hay que sustituir, ya les dije, y simplemente va a ser la norma de la derivada de la función vectorial, ¿sí? Es eso lo que se tiene como la longitud de arco. Ya di, hay que hacer las particiones y todo aquello, hay que hacer que tiendan al límite y todas esas situaciones. Observen acá que esta norma de la función vectorial es mayor a 0. Por lo tanto, ¿no es cierto? Nosotros, al momento de estar derivando, ¿sí? Observación voy a colocar acá. Si yo derivo este S de t respecto a t, en algunos casos simplemente está de s respecto a t, ¿sí? Miren, ya va apareciendo esa notación, ¿sí? Si ustedes derivan, ¿no es cierto? Ya saben, ¿no? La derivada, la integral, toda esa situación. Lo que aquí me va a dar es simplemente la norma de la función vectorial. Y no olviden que esto es lo que les decía, es mayor a 0. ¿Sí? Entonces, miren, la longitud de arco, ¿sí? Cuando nosotros tengamos de A a B, si quieren, ¿no es cierto? Esta función S de t, ¿sí? Lo voy a colocar acá. S de t. ¿Qué han aprendido en cálculo 1, chicos y chicas? Cuando la derivada, en este caso esta derivada, ¿sí? Es mayor a 0. ¿Qué les indicaba? A ver, ¿qué hacen recuerdo con... Pendiente. ¿Perdón? Pendiente, ingeniero. Claro, la derivada de S respecto a t, vamos a decir que es la pendiente, pero si
Si la derivada es mayor a 0, ¿qué les indicaba en cálculo 1? Bueno, un cálculo 1 sería una recta subpendiente que estaría ascendiendo. Eso, vamos bien, por buen camino, ¿está bien? Bueno, su compañero dice correcto, ¿no? Está ascendiendo, en otras palabras, está creciendo. Entonces, decían que la función en ese intervalo, ¿no es cierto? Cuando analizaban, era creciente. Entonces, miren que nos ha salido, y eso es simplemente por definiciones que estamos haciendo, esto va a ir ocurriendo para todas las curvas, ¿no es cierto? Y eso es lo que quiero que se graben, porque vamos a hablar de este SDT. No es cualquier SDT que ustedes directamente lo van a calcular y listo. No, es algo bien especial este SDT. Pero miren, acá es mayor a 0, como decía su compañero. En cálculo 1 decía que la recta tangente estaba ascendiendo. Entonces, para nosotros SDT es una función creciente. ¿Sí? Obviamente hablando en un intervalo, ¿sí? Aparte de que es creciente, es continua. Pero yo lo voy a colocar en un intervalo. A y B. ¿Sí? Porque hay que tener cuidado en ese T que les había mencionado, ¿no? Y aquí estamos colocando A y B por el hecho de que hasta cierto lugar va a ir creciendo, ¿no? Va a ser una función creciente, ¿sí? Eso tiene que darse cuenta que al momento de que es una función creciente y continua con los conceptos que han visto en cálculo 1, es sin entrar todavía a álgebra 1, ¿no es cierto? Donde ustedes conocían la función inversa, ¿no es cierto? Que para la función inversa de álgebra 1 tenía que conocerse ciertos elementos, la clasificación de funciones. Acá en cálculo 1, cuando ustedes han visto que una función es creciente y es continua, nos decía que entonces esa función S tiene una única inversa, ¿sí? Y a veces con la inversa, que va a ser una función vectorial y va a ser suave, ¿no es cierto? Que es lo que hemos ido hablando, va a ser representado de una única manera. Y esa es la palabrita clave, si quieren, para poder ir analizando todo lo que viene, ¿sí? Viene a ser lo que es su inversa es única, ¿sí? Y eso es claro. De esa manera nosotros debemos entender a esta función SDT, ¿sí? Pero no solamente se va a quedar como SDT, les había dicho, o sea, tiene algo que ver este SDT, ¿sí? Este SDT puede para nosotros ayudarnos o servir, si quieren, como un parámetro para representar, ¿sí?, las curvas, pero sin los puntos singulares, ¿sí? Eso es lo que se va a requerir, si quieren, ¿sí? Bien, entonces, como es creciente y continua, ya les dije que ese tiene una única inversa, entonces nuestra inversa de nosotros va a ser un t, ¿sí? Porque tengo que despejar, ¿no es cierto? T, estábamos acá con S, vamos a despejar T, que va a ser igual a un, no sé, pongámosle, a ver, ya hemos utilizado F, R, G, que G es lo que voy a utilizar, H, pongámosle, igual a H de S, ¿sí? Única inversa. ¿Sí? ¿De quién? De S de T, ¿no es cierto? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Pero, ¿en qué momento? Para, el otro tenía un límite, ¿no es cierto? De A a B. Ese A y B está relacionado, ya les dije, cuando colocamos acá, A y B, que lo he encerrado de color rojo, y a la letra L, que es la longitud. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy trabajando por eso de A y B, ¿sí?, que va a tener única inversa,
Entonces, acá vamos a tener que este S también tiene que ir variando. Entonces, esa S va a ser mayor o igual a 0, ¿no es cierto? Porque la longitud de arco tiene que ser, en el peor de los casos vamos a tener 0. Y también tiene que ser menor o igual que la longitud, en este caso, L. ¿Sí? Deme un minutito, por favor. Bien, perdón, chicos, estaban un rato en la puerta. Pero bueno, estoy volviendo a compartir. Bien, como les decía, ¿no? Va a existir una única inversa, ¿sí? Que lo estamos denombrando con HDS, que va a depender, que va a ser de T, ¿no es cierto? Y eso va a ir variando esa S de 0 a L, y esa L es la longitud de arco, ¿sí? Es así que nosotros podemos obtener una función, ¿sí? A ver, ¿cómo? Por lo tanto, tenemos una función vectorial suave con parámetro S. ¿Cómo? Simplemente yo lo voy a aplicar esa función f de t que conozco a, eh, a esta función inversa, ¿sí? Que quiere decir que voy a colocar la función vectorial f de t, ¿no es cierto? Que en el fondo va a ser igual a la función, miren, es como una composición de h de s, ¿sí? Y esto lo voy a colocar de color rojo, ¿sí? No lo quiero colocar de color blanco, porque lo que yo necesito es lo que estoy anotando, ¿sí? Miren, entonces, es esa función vectorial, ya, ¿no es cierto?, donde está un HDS, y a ese nosotros le vamos a nombrar GDS, ¿sí? Bueno, al final es una función vectorial, y eso es lo que debemos saber, ¿sí? Pues quería utilizar G, digamos ahí, ¿sí? Esta función G, miren, que es una función vectorial, que depende del parámetro S, y esa S, miren, viene de lo que es de algún momento relacionado con la longitud de arco. Por eso al inicio habíamos colocado S de T. Ese depende de T. Este G de S, y eso es lo que es vital, y a veces es bueno encontrar esta función G de S, a veces no. A veces el trabajo para encontrar, sí, es fácil, y a veces es complicado para encontrar este GDS. Donde este GDS, ¿sí?, puede representar la misma curva. Le voy a colocar que puede, porque en algunos casos no vamos a poder ser capaces de encontrar. Puede representar la misma curva. ¿Qué representa? F de t. Y miren, por eso ese F de t se los he puesto de color rojo. Si ustedes siguen esa línea de igualdad, son iguales. Eso quiere decir que representa la misma curva, ¿sí? Y eso es lo que hay que tener en cuenta, nada más, ¿sí? Si nosotros
trabajamos de esa manera, quiere decir que nosotros tenemos otra parametrización para la misma curva. ¿Sí? Eso es lo que nos está indicando acá. Eso es lo que nosotros debemos tener muy cuidado al hablar de este GDS. ¿Sí? ¿Qué quiero decirles? ¿Sí? Que si nosotros tenemos, ¿sí? Si tenemos el vector posición, que lo hemos nombrado como R de T, bueno, R nomás, perdón, estoy confundiendo con T, XY más YJ más ZK, ¿no es cierto? Tenemos eso. Y lo podemos expresar como, ¿sí? R igual a GDS, ¿sí? Para seguir un poco manteniendo la notación, vamos a colocar G sub 1 de S, vector unitario I, más G sub 2 de S, que viene a ser funciones escalares, ¿no es cierto? J, y más G sub 3 de S, vector unitario K. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos ir trabajando de esa manera y obtenemos lo que les decía, la función paramétrica. Entonces, X va a ser igual a G sub 1 de S, Y va a ser igual a G sub 2 de S, y Z va a ser igual a G sub 3 de S. Es otra parametrización, ¿sí? De la función, bueno, de la curva, ¿sí? Obviamente que va a haber una relación, ¿sí? Dependiendo del espacio en donde uno trabaje, ya sea con R que depende de T o R que depende de S, ¿sí? Van a ser, si quieren, formas funcionales o funciones de forma distinta, pero que no podemos obtener, si quieren, con simplemente hacer el intercambio. ¿Sí? No se puede hacer. ¿Sí? Lo que ustedes aquí deben entender es que si yo tengo la función vectorial f de t, que yo lo voy a simbolizar con R, que es la vector posición hemos mencionado, y lo voy a colocar T ahora, ¿sí? Que va a ser igual, ahora a X lo voy a colocar T, eso es lo que también quiero que entiendan, Y de T, más Z de T, eso es lo que conocemos si quieren, y ahora estamos colocando G de S, y aquí en la vector posición también voy a colocarlo S, cada uno de ellos. Con todo lo que hemos ido trabajando, cuidado que ustedes estén reemplazando, en vez de colocar T, S, pónganle. O en vez de colocar S en un ejercicio que se les da, estén poniendo T. No, no es simplemente reemplazar R de T, ¿no es cierto? Les hablo de acá, o si quieren eso. No es simplemente reemplazar T por S. No es así. Recuerdo que en el examen del anterior semestre ingresó un ejercicio así con GDS, ya les daba la parametrización respecto a su longitud, GDS. Y lo han tomado como si fuese un GDT, o sea, cuando el parámetro era T. ¿Sí? Y ahí es donde se complicaban,
Porque las formulitas que vamos a ir viendo, cuando aplicas t en una función vectorial complicada, si quieren, tu derivada se va a complicar mucho más, ¿sí? Entonces, no había razón, si quieren, para poder utilizar. Por eso incluso se les daba como ayuda, ya dándole esta parametrización, esta nueva parametrización, si quieren, respecto a ese. Que obviamente el tratamiento es mucho más sencillo, como si fuese con f de t. Acá lo que distingue y hace que no es simplemente reemplazar, es que acá t es menor o igual a b y mayor o igual a a. En cambio, en el otro es menor o igual a la longitud y mayor o igual a 0. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Por más, voy a colocar como observación, por más que se usen R de t, ¿sí? Y S de R de S, ¿no es cierto? Porque ustedes pueden confundir que es el T y el S, por eso el S está reservado para esto. Coma, por más que se usen R de T y S de C, R de S no se obtiene de R, ¿sí? Hay que hacer la función inversa, ¿no es cierto? Hay que calcular la longitud de 100, pero simplemente no, ¿no es cierto? Por más que se usen RS, no se obtiene DRT por simple intercambio, lo voy a colocar. Que en el examen lo hacían de esa manera, ¿no? Y eso está mal. No se obtiene por simple intercambio, ¿sí? Quiere decir que RS, lo voy a colocar acá, coma, no, RS, se obtiene de RT, ¿sí? Pero no intercambiando, DRT, cambiando el parámetro T, ¿sí? Que está en RDT, a HDS, que habíamos visto, ¿sí? Ese es el truco. No simplemente cambiar T, en vez de T lo voy a colocar S, no. Se puede intercambiar, sí, pero en vez de colocar T, lo voy a colocar HDS. HDS, sí, está definido acá como la función única inversa. ¿De dónde viene ese? De la longitud de arco. O sea que hay que hacer todo ese trabajo. No simplemente es cambiar S por T, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta en esta parte de estas curvas de las funciones, donde nosotros necesitamos en algún momento tener en cuenta, ¿sí? ¿Qué me ayuda en todo esta parametrización? ¿Sí? No sé si en algunos textos, porque cuando se ve un poco de una manera más avanzada esta parte de curvas, no he visto en algunos textos de análisis vectorial, simplemente le colocan esta nueva parametrización respecto a la longitud de arco, ¿sí? Eh, pero a veces, o bueno, en algunas ocasiones se le conoce como parametrización natural, ¿sí? Tiene mucho que ver esta parametrización natural, en especial cuando ya queremos hablar del triedo de Frenet, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Nosotros, o bueno, ustedes que tenemos una curva, al derivar,
¿no es cierto? Encontramos el vector tangente, ¿sí? Este f de t, ¿sí? Porque es una parametrización, ya dijimos, ¿sí? Para trabajar con el triedro de Fresnel, como es un triedro, ¿no es cierto? Y también tenemos un triedro que es el espacio con IJK, que son vectores unitarios. Aquí un vector tangente también tiene que ser unitario, ¿sí? Entonces, sea T con mayúscula voy a colocar, ¿sí? Vector unitario o vector tangente unitario. Ya les dije, ¿cómo lo podemos encontrar? Fácilmente. Tenemos la derivada y le sacamos la norma. ¿Sí? Eso es un vector unitario desde cálculo 2. ¿Sí? Y ahí se acabó. ¿Qué ganamos con tener una parametrización que está en relación a la longitud de arco? ¿Sí? Ese GDS, si quieren. O esa nueva parametrización GDS. ¿Sí? Imaginémonos que nosotros tenemos una parametrización GDS. ¿Sí? Que representa la misma curva que f de t. ¿Sí? Entonces, yo voy a poder encontrar un vector al derivar, ¿no es cierto?, esta función g de s. Y obviamente que va a seguir manteniendo, como representa la misma curva, me va a seguir dando el mismo vector tangente, pero un vector tangente que va a ser diferente en magnitud al vector tangente que se obtiene simplemente derivando, como este, ¿no? En algunos casos particulares, para ciertos puntos, ¿sí? Sí, pueden ser iguales. No les van a coartar el derecho de no ser. Sí, en algún momento pueden ser iguales. Sí, pero de manera general siempre son diferentes. ¿Qué se tienen en esta parte? ¿Qué ganamos al tener esta nueva parametrización? Ganamos de que este vector, si voy a colocar, si tenemos g de s, ¿sí?, que va a ser igual, ya hemos mencionado, a la función vectorial evaluada en h de s, ¿no es cierto?, donde t es igual a h de s, ¿no es cierto? Eso voy a colocar. Que la derivada de la función vectorial g de s es igual al vector tangente unitario. Eso ganamos. En vez de estar sacando la norma derivada, de la derivada su norma y todo aquello, que en algún momento, miren, nos puede ocasionar problemas, en especial cuando calculamos longitud de arco y todo aquello. Miren, la derivada de la función g de s, que es una nueva parametrización del vector, bueno, de la curva, directamente me da el vector tangente unitario. Y eso es lo que se gana al tener esta característica, ¿sí? Obviamente que a partir de acá ya podríamos ir hablando, ¿no?, de la normal, de la binormal y todo aquello. Pero para mí es clave que tengamos y conozcamos esto, porque todo lo que viene después ya es a base de esta derivada de t, ¿no es cierto?, de t mayúscula lo voy a decir, para encontrar la normal, ¿sí? Y a partir de ello podemos encontrar también la binormal, ¿no?, que es lo que se tiene como el triángulo de Fresnel. Pero ese triángulo de Fresnel lo vamos a ir viendo con los ejemplos, ¿sí? Pero para mí, hasta acá necesitamos esto de la curva, ¿sí?
¿Dudas, preguntas, chicos, chicas, hasta acá? ¿Y lo va a subir en las diapositivas? Sí, lo voy a subir, chicos, chicas. Inge, una preguntita. ¿Por qué dijo que, bueno, vamos al parametrizar, se tiene que la función g de s vectorial y al sacarles alguna derivada en un punto S, no necesariamente va a ser igual la de esa derivada a la derivada de la curva original? Pero si las curvas son iguales, Inge, ¿por qué pasaría esto? Claro, a ver, en las derivadas, en relación a la dirección, vamos a decirlo, a la dirección y en el sentido, van a ser iguales. Pero no puedo decir que van a ser iguales, porque ustedes saben, ¿no? Dos vectores son iguales y cada componente son iguales, cada uno de sus componentes son iguales. Sí van a ser iguales, por eso no cambia el sentido de que van a ser vectores tangentes, van a ser iguales en sentido y dirección, pero no en magnitud. Si cumplen que son iguales en los tres casos, sí nosotros vamos a decir que son iguales esos dos vectores. Acá en la curva, si bien se presentan lo mismo, como dice su compañero, y al momento de estar haciendo la derivada, estamos mencionando que no son de manera general iguales, ¿sí? Es porque estamos trabajando con vectores, pero en sentido y en dirección son iguales. Lo único que no son iguales es en magnitud. Y si uno de ellos falla, ustedes lo saben de cálculo 2, entonces son diferentes esos vectores. ¿No es cierto? ¿Va a darse en algunos casos que van a ser igual? Sí. ¿Cuándo? Cuando van a tener la misma magnitud. ¿Sí? Yo podría dibujar acá un vectorcito que al estar calculando el otro vector, me dé el mismo vector. ¿Sí? Puedo calcular eso. En algún punto puede darse ese caso. Pero de manera general va a ocurrir como hemos dibujado acá. En sentido y en dirección siguen siendo iguales y siguen siendo un vector tangente. Y eso es lo que le caracteriza al tener la misma curva. Eso es lo que quiero que me entiendan. Siguen teniendo la misma dirección y el mismo sentido. Siguen siendo los dos vectores tangentes. Es como cuando trabajan con la recta, ¿no? En las rectas, si tienen el vector direccional 2, 2, 2 como componentes en el espacio, es lo mismo trabaja con un vector que tiene como componentes 1, 1, 1. Aquí está ocurriendo lo mismo. Tenemos los mismos vectores en cuanto a vector tangente, pero como vector en sí son diferentes porque su magnitud van a ser diferentes. Pero me van a representar siga lo mismo, que es un vector tangente. Eso es la diferencia acá cuando se habla de que son diferentes cuando representan la misma curva. ¿Se Oh, entendió? ya. Sí, sí, Inge, se entiende. Mejor, ¿no? Un poco ya mejor, ¿no? Sí, ingeniero, gracias. Bien. Entonces, finalizamos hasta acá. Nos falta todavía ver lo que les decía. Yo creo que el miércoles lo acabamos. Falta ver todo lo que es relacionado a las derivadas de funciones de varias variables, que está obviamente igual como está estrechamente relacionado con algo que conocen ustedes de cálculo 2, que son las superficies. ¿Sí? Bien, entonces eso vamos a ir continuando el día miércoles. Tengan muy buenos días, chicos y chicas. Inge, una preguntita. ¿Será que puedes subirlo las prácticas, Inge? El jueves tenía que subirlo, nos dijo Inge. Creí que lo había subido. Lo reviso y se lo subo 11:15, pero chicos, sí, ahorita entro a la otra clase y se lo subo 11:15. Está bien, Inge, por favor. Gracias. De nada. Hasta luego. Tengan muy buenos días. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.